A veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, inauguró hace unos días la G1, una megabatería de almacenamiento energético de 7 megavatios suministrada por la empresa GDV Mobility. Esta batería, que comenzará a operar en breve, es la primera en 3 en total que se instalarán en el recinto y que estarán destinadas a alimentar instalaciones, infraestructuras portuarias y buques. GDV ha desarrollado la batería más grande jamás construida, ubicada dentro de un contenedor de 45 pies de longitud y con capacidad, por ejemplo, para abastecer de electricidad a más de 1000 hogares. Esta megabatería cuenta además con la especial característica de que ha sido construida exclusivamente con celdas recicladas, lo que supone un claro compromiso por parte de la empresa con la transición energética y ecológica, la innovación, la sostenibilidad medioambiental. Como características de la misma es necesario destacar su sistema de seguridad, con capacidad propia de autoinundarse, y su sistema inteligente de gestión que permite ir optimizando en precio con el que se va comprando la energía. GDV es una empresa alicantina que comenzó sus actividades en 2021 con la reutilización de baterías de vehículos eléctricos y que en solo 3 años se ha convertido en una de las compañías más reconocidas en el mundo de la movilidad eléctrica. Seguro que estarán con los ojos abiertos al máximo. ¿Sorprendente? No. Real. ¿Un alicantino? Sí. ¿Que tiene 24 años? También. Y además está aquí con nosotros hoy. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Germán Agulló, CEO, cofundador de GDV. Bienvenido, Germán. Nada, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno. Estamos hablando de un logro único, novedoso, espectacular, mundial, ¿cierto? Sí, de hecho, la verdad que bueno, se está poniendo el foco mundial prácticamente aquí, porque ya no solo es la batería, es decir, sino lo que hemos conseguido en Alicante, que es conseguir reciclar y separar las baterías, ya no solo la recuperación, que es el primer paso, que es lo que hacemos, sino también que nos hemos convertido en la primera empresa en que no sea asiática, en Europa y americana, en separar el litio y el cobalto. A día de hoy todo volvía otra vez y todo se separaba allí de vuelta ahí en Asia. Y una empresa de aquí, de Alicante, el año pasado Europa destinó más de 100 millones de euros a investigarlo, a varias químicas alemanas que han anunciado que iban a conseguir el proceso a nivel de laboratorio en 2028. Nosotros ya lo hemos conseguido, y no solo en laboratorio, sino en industrial, es decir, la planta ya está funcionando, está trabajando y estamos volviendo a sacar esos minerales, el litio, el cobalto, el níquel, todos esos materiales tan peligrosos, y sobre todo una empresa de aquí, de La Terreta. Hombre, no, y nos das una alegría y estamos con un orgullo tremendo. Pero para que sepamos verdaderamente desgranar todo esto, estamos hablando de baterías eléctricas. Yo, precisamente, cuando empezaron a salir los autobuses con la batería eléctrica, esas que son brutales de grandes, yo decía, muy bien, muy ecologista, muy bien, pero ¿qué haremos
con todo esto tóxico de las baterías y más a nivel de un tipo de autobús. Claro, para que nos hagamos una idea, porque hay mucha gente que entiende también la batería del vehículo eléctrico, del autobús, Sí. hasta el coche eléctrico, como la batería de plomo de toda la vida. No, Sí. no es así, es una batería de litio que tú la abres por dentro y son pilas, pues al final son como pilas. Y claro, a día de hoy lo que se hacía es, habían 2 empresas en toda Europa que trituraban y habían 3 empresas con licencia de gestión de residuos, es decir, con licencia para poder operar un residuo en toda Europa, solo habían 3. En España, una. Es decir, y muy poquita capacidad, es decir, ten en cuenta 500 toneladas, que son, para que te hagas una idea, son 6.000 baterías en toda España lo que se puede generar al año, es decir, para que te hagas de ¿Cómo residuos. 6.000 baterías? Sí, si tú lo pasas al cambio, es decir, es como si en toda España nuestra capacidad es que todos los españoles Sí. solo podamos generar de residuo unas 500 baterías al mes, para que te hagas una idea, que es nada, es decir, Sí. la necesidad a día de hoy en España, a día de hoy, son casi 20.000 toneladas Año. año, y estamos Y en estamos 500, hablando de 6.000. 500 toneladas. De 500 mensuales, 6.000 al año y ahora estamos 500 hablando toneladas, de 500 toneladas. sí, 500 Qué toneladas, bestia. que eso son unas 6.000 baterías. Qué bestia. Pero para que te hagas una idea, ese era el problema. Y nosotros empezamos, y sobre todo, lo que se hacía era triturar. Si tú ves lo que nos dicen desde el colegio, a mí me lo han enseñado mucho lo que eran las 3 R famosas. Primero, al final es una cadena, primero tienes que recuperar todo lo que puedas recuperar. Primero tienes que reducir, es decir, evita que se genere el residuo. Nosotros lo hacemos con la reparación, es decir, oye, si se te rompe la batería de tu coche porque una de las 7.000 pilas se ha roto, no la tires, es decir, ni tritures la batería entera, ni te gastes 15.000 euros en la batería del coche, que es lo que tanto ahora se habla. Nosotros que defendemos coger esa batería, repararla y que cueste, en el peor de los casos, pues como la reparación más cara en el mundo del automóvil, 3.000 euros. Ese es el primer paso, que eso lo venimos haciendo ya desde hace 2 años, es decir, y a día de hoy, desde hace 2 años hasta aquí, somos los más grandes en Europa haciendo esto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como no había gestión de residuos, nosotros lo que hacíamos era desmontar por completo la batería, analizar cada una de las 7.000 pilas y volver a fabricar la batería. Pero a ver, para que nos pongamos, porque tú estás hablando, claro, como lo conoces todo, pues perfecto. Pero vamos a ver, los telespectadores, una batería. Nosotros tenemos, antiguamente, lógicamente, las baterías aquellas de plomo que iban, de hecho, sumergidas en un ácido y tal, cual, bien. De hecho, eso se llevaba, me acuerdo yo, a los chatarreros que quitaban el plomo, tal. Bueno, una batería de hoy en día, me imagino que es una funda de plástico, ¿no? Una carcasa de metal. Una carcasa de metal. Sí, casi ¿Y dentro siempre qué sí. lleva? ¿Pilas nada Pilas más? soldadas. entre sí. Pilas soldadas. Es decir, llevan una placa encima Sí. y van soldadas. Entonces, a lo mejor van por bloques. Por ejemplo, una Sí. batería de coche tiene son 10-12 módulos. Sí. Son como pequeñas baterías. Sí. Es decir, ahora se está viendo mucho la batería del coche, que es como todo este espacio que tenemos, Sí. toda la parte baja. Tú Ajá. abres esa carcasa y tienes como 11 módulos, que son una cosa así, son como 11 baterías. Ya. Tú abres esa carcasa de metal y dentro tienes un montón de pilas, todas rectas, soldadas entre sí. Va, y cuando se estropea una batería, ¿qué se estropea? ¿Una pila? ¿Se estropean todas las pilas? Depende. ¿O qué? Es que puede pasar muchas cosas, o no se puede romper ninguna pila, a lo mejor se rompe la placa que controla todo eso. Es decir, es que hay miles de casos. Pero sobre Bien. todo el problema que hay, claro, como hay muchas veces que esto es como todo, el peligro puede ser escandaloso Sí. o puede no serlo, depende cómo sepas controlarlo. Ajá. Escandaliza mucho y lo que dicen es, uy, hay un problema, cambio todo. Bien, y esa batería se estropea, no funciona. Cogemos esa batería y os la lleváis os la llevan a vosotros. Eso sí, y lo que se hace ahora, ¿Eh? si nos quitas a nosotros del mapa, lo que se hace es Sí, nada, al Sí, coge- cementerio de baterías. ¿no? al cementerio de baterías, que casi todos están en el norte de Europa, Sí, que hay muy poquito, es decir, tampoco te creas que hay mucho. Es Sí. decir, los números que hemos hablado antes, Sí. en Europa las plantas que hay son de 4.000 toneladas, entonces 1.500 más o menos. sí, No, y al final allí lo que hacen es triturarlo. sí. Y claro, allí varias cosas. Son una mezcla de metales muy grande. Por el tamaño del metal, puedes sacar, porque lo que se hace es como se hacía antes con la harina que ibas Sí, la ibas filtrando. pillando, sí. Pues eso se hace también y tú puedes sacar ahí el cobre y el aluminio.
pero el resto de materiales se te queda el grafito, el níquel, el cobalto y el litio en una cosa negra, en una pasta negra, que se llama la black mass. Eso se envía a China. Sí. Y a China, bueno, China, Corea, Singapur y demás, y allí hay 3 empresas en el mundo ¿Sí? que las separan. Las 3 son propiedad La del gobierno. masa negra Sí, esa. que los 3 son propiedad del gobierno. Sí. Es decir, y ese litio ya luego se vuelve allí y allí se vuelve a meter. Que aquí entra todo el tema de geopolítica también, con todo el tema de volver. Sabes que Europa está muy pesado detrás de conseguir otra vez el litio, conseguir otra vez el Bueno, y cobalto. además los chinos que se han hecho los amos de todas las minas, de casi todas las minas, vamos. Claro, y es que estamos teniendo todos estos materiales por la calle. Tenemos una mina Sí. de cobalto y litio en la calle y tenemos una mina de materiales en la calle y la gente no lo sabe. Ya. Entonces nosotros hemos sido la primera empresa de estas 3, es decir, somos la 4ª del mundo en separar y que esté funcionando, porque proyectos hay muchos, pero que estén funcionando, hemos sido la primera. Y aquí, es decir, que... Después de las 3 asiáticas. O sea Sí. que no se os han adelantado ni los americanos, ni los canadienses, ni nadie. Mira, O sea en que- América hay una empresa que lleva invertidos más de 500 millones de euros para conseguir el proceso de la purificación de la black mass, de la separación, y no lo han conseguido. ¿Y vosotros cómo habéis conseguido ese Pues con talento de aquí. separación? Con De hecho, además, yo siempre lo digo. ¿no? talento alicantino. De hecho, además es talento alicantino. De hecho, Sí. de los químicos son alicantinos, los ingenieros no todos, de hecho uno de ellos lo encabeza mi socio, pero él es de Peña, se vino aquí a estudiar y ya se ha quedado. ¿eh? Bueno, nada, habrá que empadronarlo aquí. No, vamos, él empadronadísimo ya. Y luego todos los ingenieros sí que es verdad que estamos teniendo de mucho, pero bueno, cuando les enseñas un poco la ciudad, Sí. se vienen, vamos. O sea, aquí se quedan todos, vengan de donde vengan. Yo siempre lo digo, tú vente que cuando vayamos a comer a la Areta, bajamos de la Areta y estás firmando el contrato. Y ya verás cómo sigue para adelante. Bueno, vamos a seguir hablando con Germán porque esto es súper interesante, único, alicantino y español. A los anunciantes, un segundo. En Clínica Dental Marguenda contamos con más de 25 años de experiencia en implantología, estética dental y ortodoncia. Nuestro objetivo es buscar la excelencia de cada tratamiento, acompañándote en todo momento con un trato personalizado y cercano, además de ofrecerte el tratamiento más adecuado y adaptado a tus necesidades. Con un equipo de profesionales dedicados y la última tecnología, en Clínica Dental Marguenda descubrirás una nueva razón para sonreír. Seguimos con Germán Agullo. Bueno, pues hablabas de que un químico es uno de los fundadores también. Sois 3, ¿no? Sí, somos 3 fundadores. El químico no es ingeniero, es decir, Sí. es un ingeniero, luego otro también que venía del mundo de la empresa y demás, y luego Sí. nosotros 3. También es muy variado, es decir, porque a mí me ven muchas veces joven, pero el equipo también, mis socios son más mayores, tienen 46 y 48 años. Sí, Pero son bueno. jóvenes, sí, son jóvenes. Ahora nos vamos a retroceder a cómo viene todo esto, porque tú empiezas con un rollo de patinetes, ¿no? Nosotros, para a ver. reparar patinetes, incluso las baterías. A ver, ¿qué? Nosotros empezamos ¿Tipo Bill Gates en un local? en un local allí al lado del hospital, ahí en el barrio de Carolinas, Sí. que no teníamos ni agua ni luz, porque al final siempre nos hemos centrado en el negocio. A nosotros nos pasa, tú vienes a nuestra planta y no va a ser la planta más bonita, va a ser una planta de negocio, somos industriales y punto. Sí. Y empezamos vendiendo recambio, porque al final nosotros cuando nos juntamos los 3 lo que veíamos sobre todo era que en los talleres venían los vehículos eléctricos, empezando desde el patín,
es decir, Sí. pero también mirando al coche, es decir, porque Sí. al final el patín es como lo que se dice a nivel de negocio, el MVP, es decir, el producto mínimo viable de la movilidad eléctrica en general, y que lo que pasó hace 2 años es lo que está pasando y está empezando a pasar ahora con el coche eléctrico, es decir, que llegamos a los talleres y dice el técnico, bueno, ¿y con esto qué hago? Bueno, esto, perdóname que te corte, esto es como los coches de hace unos años acá, que yo me acuerdo que un mecánico entraba el coche por la puerta del taller y decía, este es el carburador que está estropeado. Ahora no, ahora, con todo el cariño a los mecánicos, ahora le llaman cambiapiezas, les ponen el ordenador, esto falla, pum, le cambia tal. Pues, ¿no? pero porque hay piezas, tú imagínate. Bueno, claro, porque hay piezas. El problema que teníamos es que no habían piezas. Sí. Es decir, es que no había nada, es decir, ni piezas, ni proveedores, ni dónde formarte, ni técnicos, no Sí. había nada. Y nosotros empezamos vendiendo recambio, es decir, Ya. vendiendo recambio en un local de Carolina, Sí. que de hecho me acuerdo que hacíamos los pedidos con un candelabro y con un foco. Estaba mal la cosa, ¿eh? Con un foco. Ahora, yo siempre lo digo, fuimos rentables desde el tercer mes. Somos una compañía que hemos sido y hemos generado beneficios desde el tercer mes. Qué bueno, Hicimos qué break-even el bueno. tercer mes. Que hay mucha gente que, sobre todo en el mundo, ya no estamos tanto, pero al principio estuvimos mucho con todo el mundo de startup y todo esto. Sí. Allí sabes que se quema pasta y se pierde a expuertas. Y cuando hablan con nosotros dicen, no, si nosotros somos rentables. Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? No Digo, puede "Pues, ser, eso no puede ser. Pues con este tipo Y de tan cosas". pronto. Bueno, porque la de startup ahí, en ese sentido, siempre tienen ruedas de inversores y entonces la gente de vez en cuando va diciendo, bueno, pues vamos a meter 1 millón, vamos a meter 2 millones. Nosotros hemos ¿Cómo tenido también. arrancáis económicamente todo esto? Pues sobre todo, a ver, nosotros, aquí hay una cosa también importante que es claro, yo llego, un chaval, que yo monté otro... Bueno, ahí con los patinetes ya estabais los 3. Sí, pero yo llego Vale. antes, yo tenía otro proyecto y Sí. demás, con muchos problemas, muchas historias, Sí. y yo conozco a ellos, y claro, ellos al final, mis socios fueron quienes aportaron, Sí. pero la cuestión está, como un chaval con 20 años empieza a ser socio también, Sí. y sobre todo también fue el apoyo de ellos, de, oye, creemos que también, oye, tú eres partícipe y más y que tú puedes construir con todo esto. Luego fuimos creciendo y en 2022 nos invirtieron gente, de hecho además también muy, no alicantinos, madrileños, Sí. por ejemplo Pablo Fernández, el fundador de Clicar, Sí. que justo le acababa de vender en 100 millones de euros a Stellantis, a los franceses. Pero él ha estado viviendo aquí, creo que 10 o 12 años, toda su infancia ha estado viviendo aquí, sus padres viven aquí. Y nada, y de hecho... ¿Y apostó por vosotros? Y apostó por nosotros, nos invirtió Sí. y de ahí pues creciendo. Pero bueno, ahora ya tenéis un camino, una trayectoria hecha. Os habéis quedado ahí en el puerto con una nave brutal, que parece ser que hay intención de una segunda, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahora el puerto, que ahí tenemos lo que es todo el tema del centro de I+D y demás. Luego tenemos por otro lado, en el llano de Espartal tenemos otra nave de 3.000 metros, que venimos también del vivero. En el vivero seguimos haciendo alguna cosa y demás, porque estamos buscando ahora la tercera nave, algo temporal, pero ya lo hemos dicho, es decir, nosotros de aquí a 2-3 años, por un problema que hay en Europa, por una normativa, necesitamos 30.000 metros. 30.000 metros. Yo pienso que los sacamos de donde sea. Pero Yo volvemos. debajo de la manga los puedo Pues sacar. yo los saco rápido de donde sean. Ahí en Bacarot hay sitio. 30.000 metros. Volvemos a las perras. Y empiezan ahí a este chico apuesta por vosotros, inyecta, me imagino, una inversión, un dinerito para que vosotros tal. Ahora ya tenéis un nivel que me imagino que grupos de inversores, incluso estados pueden estar interesados. No sé, que venga aquí algún árabe y te diga, vente a Abu Dhabi, que te monto lo que tú quieras. A ver, yo creo que aquí también entra un tema de valores. Que Ahí estamos. aquí entra un tema de valores, no tanto un tema de Abu Dhabi y demás. Yo creo que al Sí. final lo fácil es eso. Lo fácil es eso, pero yo creo que al final, nosotros cuando montamos la empresa no la montamos con la famosa idea de, ale, toco la campana o el pelotazo y me voy y ya está. Y a los 4 días la vendes, efectivamente pego el pelotazo y me marcho. No, esa no es nuestra idea. Nuestra idea siempre ha sido construir y aportar y crecer, es decir, no vemos a ese corto plazo. De hecho, además, incluso cuando empezamos no teníamos ni idea del tema de la inversión, necesitar inversión y no necesitar Sí. inversión, es decir, fue algo que vino. Pero bueno, interés siempre hay.
Pero bueno, en ese Sobre todo mundo, por lo geopolítico que somos. claro, y en ese mundo que estáis metidos con tanto el tema de ecologismo, con tanto asunto de sostenibilidad, me imagino que habrán ayudas, pues a lo mejor de la Generalitat, del Estado español, de Europa. Sí que las hay al final, pero siempre digo lo mismo. Las ayudas de la Generalitat son para una cosa, de hecho, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, parte del equipo de los químicos que han desarrollado este proceso es con una ayuda. Tenemos muy poquito. Las primeras máquinas también fueron parte de ayuda. Es un poco al principio. Sí. Claro, al final cuando creces un poco, por ejemplo, ahora para la gigafactoría, quien hay que tocar donde hay que tocar la puerta es en Madrid. Y al final el problema de Madrid, que ya sabes cómo funciona. No hemos ido al PERTE porque suenan mucho, pero cuando te pones a ver las condiciones es un dinero que sale muy caro. Es decir, sale más barato. Es que ahí es a donde voy yo a parar. Tú ahora estás aquí en Alicante, tú eres alicantino, no quieres moverte, hablabas de los valores y entonces dices, pero tenemos que crecer, necesitamos, yo qué sé, por decir algo, 3 millones de inversión o 3 millones de inyección de euros. Pero aquí, no sé, por el motivo que sea, quien tenga que darlo pone tanta traba o pone tanta burocracia que al final no los conseguimos. Pero llega, no sé, los italianos o los franceses o los ingleses y dice, Germán, ¿por qué no os venís aquí? Que os lo ponemos todo y además, ¡pam! Imagínate. Que ese es uno de los problemas que tenemos de vez en cuando, que se nos va la gente por ese motivo. A ver, aquí pasa una cosa, que nuestro negocio depende mucho del tema de las licencias. Es decir, la gestión de residuos tiene una licencia que es muy compleja, que es la propia licencia de gestión de residuos. Sí. A mí un empresario del mundo de la gestión de residuos hubo un momento que me dijo, oye, no empieces a montar tú una licencia, te sale más barato y más rápido comprar una empresa con licencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Licencia de reparación, de recuperación y de reciclaje de baterías en Europa no hay prácticamente. No existe. Y las que hay o están cotizadas o están a punto de estar cotizadas. Es decir, el mercado es tan grande y hay tantísimo interés y tanto hype detrás de todo esto que es complicado. Entonces, eso también protege a que nos quedemos en la Generalitat Valenciana. De hecho, además, nosotros estamos declarados proyecto prioritario tanto por Alicante como por Valencia. Bien. En ese aspecto han sabido respetarnos y han sabido apoyarnos. De hecho, bueno, en lo que es Alicante siempre nos han apoyado, lo han visto. Es decir, nos compraron el proyecto desde el minuto 1. Nosotros venimos del proyecto de la DUSI, desde que empezamos el local de la DUSI, luego hemos venido por el vivero. Sí. Ahora, el problema está más allá y el problema al final... También hay muchas veces que lo digo, que sobre todo cuando hablas en Madrid o hablas en Europa, sí. Hace un par de semanas estuve en Bruselas y ahora tengo que volver en noviembre. Nosotros no somos de colores, no es un tema de colores nosotros. No. Yo siempre lo digo, nosotros somos totalmente apolíticos y esto es un proyecto de país, es un proyecto de ciudad. No, de país no, esto es un proyecto mundial. Un proyecto de Europa, es decir, un proyecto mundial. Que por mucho que ahora esté un color, mañana cambia otro color. Es decir, y al final, beneficio es para todos. Claro, y ya no solo eso, es decir, que detrás de todo esto hay familias, que eso la gente muchas veces no lo ve. A mí es una cosa que pienso mucho, es decir, que a lo mejor cuando vas a un despacho o vas a un edificio demás, del color que sea, va una persona, pero detrás hay muchas familias. A mí ahora me están preguntando mucho de, oye, en Alicante no hay suelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Te vas a ir de Alicante? Digo, ¿por qué te quedas aquí? Por el apoyo y tal. Quien te diga eso, dile que sí que hay suelo. Pero que no es un tema político, es decir, yo siempre lo digo, no es es decir, mi intención para que nos quedemos aquí no es política, no es esto, es decir, es una intención... Yo, vamos, ni pensaba en nada de eso. Esto es igual que este programa que yo defiendo siempre, yo me meto con los políticos, sean del color que sean, siempre y cuando defendiendo lo nuestro, los Alicante, nuestro alicantinismo y, sobre todo, nuestra provincia, decir, por hemos supuesto. vendido a la gente lo que te decía antes, Sí. es decir, incluso si ahora te digo lo contrario, quedaría como un hipócrita. Es decir, si te digo que no subimos a la Ereta y le vendemos a Alicante y se vienen aquí, que sí. coger ahora a esa gente diciendo no, que nos vamos ahora a, yo qué sé, a Málaga, a Madrid, a Barcelona, te van a decir ya, pero es que una de las cosas que tiene trabajar en GDV es el trabajo y dónde se hace y que salgo y tengo la playa. Estáis en el puerto, yo sé que Luis incluso ha comentado de poder ampliarlo. En el puerto precisamente hay espacio. ¿Cuántas personas tienes trabajando? Ahora mismo, lo que pasa es que variamos mucho porque mucha parte de la producción la tenemos con ETT, es decir, pero lo que son fijos y personal contratados, prácticamente unas 50 personas, que vamos a ir a 400 Vas familias. a 400. Es decir que... ¿Cuándo?
Pues al final ahora mismo justo estamos definiendo las etapas porque todo esto va a ir faseado, Sí. pero no creo que tardemos, no serán muchos años. Es decir, al final aquí hay un problema que es Europa el año pasado, en julio del año pasado, saca una norma que dice que a partir del 1 de enero de 2027 Sí. todas las baterías que se vendan en Europa, Sí. todas tienen que llevar componentes reciclados. A partir del 31 ya te indica un porcentaje, pero hasta entonces te dice que tiene que llevar. Claro, ahora tú te plantas que en 2027 está a la vuelta de la esquina, sobre todo sí. la batería que se vende, es decir, batería producida por lo menos a mitad de a mitad de junio, a mitad del 26. ¿Qué empresas hay con toda la situación que hay ahora que a mitad del 26 puedan suministrar esa materia prima purificada? En Europa estamos solo nosotros. Ahora Ya, mismo. pero estás hablando de que hay 3 empresas que lo están haciendo, ¿no? Asiáticas. Asiáticas, China, Singapur y... Sí, de Asia. Y de Asia. Bueno, el Pero caso, sobre todo- y vamos a lo que vamos, por ejemplo, con los coches eléctricos que nos están metiendo China, que yo no digo ni que sean buenos ni malos, es que son más baratos. Entonces, a lo mejor puede existir una competencia económica en ese sentido, que también los chinos lleguen a fabricar esas baterías con material reciclado, como hacéis vosotros, y invadan Europa, por ejemplo. Pero que al final, claro, aquí hay un tema, que lo que te dicen es que esa materia prima tiene que llevar una cosa que se llama el pasaporte digital. Es decir, tiene que llevar una trazabilidad de que viene de Europa y no ha salido de Europa. Ah, amigo, entonces Ese ahí es tenéis el las de problema. ganar. Ahí tenéis las de ganar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es un mercado a nivel de facturación de casi 500 millones de euros. Es decir, y que van a ver, ojalá y también aparecerán empresas, pero el Sí. mercado, aunque te aparezcan 100, el crecimiento es exagerado. Es decir, y toda la gente que tenemos que incorporar, y sobre todo, lo más importante, que hay que formar. Porque aquí no hay academias. Aquí nosotros hemos anunciado que vamos a sacar una academia propia para formar a toda esta gente y sobre todo también con una particularidad en el tipo de gente. Es decir, lo mismo que hicieron mis socios conmigo de coger un chaval joven y sacar todas sus habilidades y todas sus virtudes, pues es lo mismo que trata la academia. Es decir, oye, vamos a coger a toda esa gente joven, vamos a formarles, vamos a darle un oficio. Yo me acuerdo mucho... ¿Y eso no lo podéis hacer incluso dentro de la empresa? Sí. Esos cursillos como se No, dan eso es en- una iniciativa totalmente privada, es Claro, decir, claro. eso es algo, de hecho se llama GDV Academy, es decir, es Muy una bien. parte, nace también de un acuerdo que lo vamos a anunciar con una universidad y con una empresa de formación, pero la idea es eso, incluso ya no solo eso, es decir, también formar, yo siempre le digo, si queremos porque hay otro problema, es decir, es un tema operativo de que si yo quiero reparar baterías de coche, yo no quiero mover la batería entera que pesa 600 kilos y va a 400 voltios. Yo quiero que el taller pueda abrir la batería, pueda coger el módulo, sacarlo y enviarme el módulo. Ya, Eso hay que formar también a los talleres. ya. Entonces, de ahí nace también la parte de la academia, sobre todo para eso. Y luego también un poco enfocados a eso. Y también muy enfocado a chavales jóvenes que sin formación, sin carrera, o gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad por Sí. los motivos que sean, o casos como el mío, que repetí 2 veces y demás, y la última... Me parece muy buena iniciativa esa. Muchas gracias por venir a Sonfis del Poble. Me da la sensación, Germán, que en breve tendrás que volver para ponernos al día de cómo estáis. Y muy agradecido por ese alicantinismo que llevas dentro y la empresa la has metido ahí. Éxitos, que sigan vuestros éxitos. Nada, muchas gracias. Pues así está la cosa, queridos telespectadores. Un alicantino, 24 años, el tío con 2 narices aquí y sus 2 socios. Chano con la batería del patinete, que si esto, que si lo otro. Sí, pues si no hay piezas, no hay tal, pues habrá que currárselo, habrá que arreglarlo. Pam. Que se apuestan que son los número 1 en 4 días. Mundiales. Acuérdense de lo que estamos hablando, acuérdense de Germán. Y cuando vayan por ahí, un alicantino, Germán Agulló. Otro más para estar orgulloso de nuestro Alicante y provincia, para ponernos en el mapa, no en el mapa nacional, no en el mapa europeo. Aquí estamos en el mapa mundial. Agárrense, la semana que viene más.
A veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos.